Muchas bendiciones. Esta noche vamos a estar estudiando bienaventurados los que lloran, la segunda bienaventuranza de las cuales Jesús empieza el Sermón del Monte. Empezamos leyendo Mateo 5 del 1 al 4, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Empezamos viendo que la pobreza de espíritu es el fundamento y la base de todas las bienaventuranzas. Y la pobreza de espíritu explicamos que consiste en reconocer nuestra total carencia espiritual delante de Dios y llegar a estar desligados de todo, llegar a estar desconectados de todo. No quiere decir que no tengamos posesiones, sino que esas posesiones no nos tengan nosotros. De eso se trata la pobreza de espíritu, pero también de reconocer que en cuanto a agradar a Dios, que en cuanto a justicia, que en cuanto a santidad, no podemos eliminar el pecado que está en nosotros. Entonces, el entendimiento de eso nos hace darnos cuenta que no podemos confiar en nuestra relación con Dios en nada que provenga de nosotros, y eso nos hace y nos lleva a poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios para ser vivificados por Él. Cuando eso sucede, Él nos vivifica, Él nos da nueva vida, lo que sucede, el nuevo nacimiento por la gracia de Dios, y en ese momento empieza la manifestación del reino en nosotros. Eso es lo que explicamos en los dos temas anteriores, cómo al llegar vacíos ante Dios, Dios nos empieza a llenar con su amor, con su gracia, con su espíritu, y nos empieza a hacer abundar en riquezas, pero no materiales, sino espirituales, en riquezas de sabiduría, en riquezas de conocimiento, de fe, de palabra, de gozo, de perseverancia, de paciencia, de fuerzas. Y ahí vimos cómo eso fue muy chocante, porque la idea que tenían era que bienaventurados eran los ricos, porque eran los que tenían más acceso a la sabiduría, pero Jesús nos está mostrando no una pobreza física, sino una actitud del corazón que se puede entregar a Dios. Es el camino a la verdadera sabiduría, que conecta precisamente con la enseñanza de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y ahí vamos entendiendo en otra manera lo que es realmente el temor a Jehová. Jesús pasa a una segunda bienaventuranza, una bienaventuranza que de entrada parece una contradicción. Él dice, macarios los que lloran. Esta palabra que lloran se puede traducir los que están de luto, los que se lamentan, los que están llorando. Y de alguna manera, macarios es una palabra que se puede traducir, como hemos explicado, felices, dichosos, florecientes, bienaventurados. Y parece una contradicción, porque es como estar diciendo felices los infelices. Es como estar diciendo dichosos los que están de luto, dichosos los que están cargados de dolor. Realmente parece no hacer mucho sentido. David Suazo escribe aquí, cada bienaventuranza es una sorpresa para los oyentes, porque Jesús dice lo contrario que ellos esperan oír. La creencia popular era que el rico y no el pobre era el bienaventurado, y que el que ríe y no el que llora era el bienaventurado, el fuerte y no el manso. Pero Jesús viene y dice, bienaventurados son los que lloran, y lo que Jesús está mostrando es que el camino a la verdadera felicidad empieza con el llanto. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son los que lloran, o quiénes de los que lloran son bienaventurados? ¿Acaso todo el mundo que llora es bienaventurado? ¿Acaso todo el mundo que alguna vez derrama una lágrima va a llegar a alcanzar la felicidad? Y definitivamente la respuesta es no. Jesús no se está refiriendo a todas las personas que lloran aisladamente. No. Para entender la escritura tenemos que saber que un texto se explica en su contexto. Aquí la expresión sigue a la anterior, y la manera de entender el llanto que Jesús está llamando como como lo que trae bienaventuranza es cuando el llanto es el equivalente emocional de lo que es la pobreza de espíritu.
O sea, el llanto que va a traer, que va a llevar a la felicidad, es el llanto que se conecta con el llanto que proviene del que está creciendo en su pobreza espiritual o en su entendimiento de su necesidad de Dios. El reconocer nuestra pobreza espiritual sería la actitud ante nosotros mismos y el llanto sería la actitud ante nuestros pecados, ante nuestra miseria, ante nuestra carencia, ante nuestra pobreza. Me veo a mí mismo y digo, soy pobre y veo mis pecados y me hacen llorar, me hacen derramar lágrimas. Ese llanto vendría como el resultado de ese golpe emocional que experimenta un hombre que reconoce su carencia espiritual, que reconoce su falta de justicia, que reconoce la negrura de su pecado cuando se expone a la pureza, a la santidad y a la luz de Dios. Hay un contraste muy fuerte que causa un llanto. Yo recuerdo haber conocido a un hermano que él me decía que cuando él conoció a Cristo, cuando él tuvo la experiencia del nuevo nacimiento, él era un joven, él se consideraba bueno, había sido de una buena familia, no había tenido, digamos, vicios o lo que llamamos comúnmente grandes pecados, pero en el momento en que él entiende el evangelio, él en su corazón pudo ver su corazón y lo vio negro, tan negro y tan horrible que lo único que dijo es: este corazón merece morir, Señor, hay tanta maldad en mí. El Señor le abrió los ojos y dice que lágrimas corrían por sus ojos, entendiendo que él necesitaba un nuevo corazón, y ahí empieza su camino con el Señor. Hoy él dirige un grupo de personas en la fe y nunca se ha apartado del Señor porque tuvo esa experiencia que le mostró la negrura de su corazón. Eso es algo. Eso trae duelo, es un duelo personal provocado por el entendimiento de la pecaminosidad personal. Un llanto que no es bienaventuranzo, que no es bienaventurado, es el llanto que se obtiene, por ejemplo, hay gente que llora porque terminó una relación, porque no logró un deseo pecaminoso, por cosas frívolas, porque no logró manipular a alguien, o lloran intentando manipular a otras personas o aún a Dios. Ese llanto no es bienaventurado. Hay 5 llantos que vamos a ver en esta noche que la Escritura nos muestra que recibirán una recompensa y que son los llantos de los que habla Jesús, de los que son bienaventurados por llorar. Esos 5 llantos es el que llora por su propio pecado, número 1, el que llora por las consecuencias del pecado de su pueblo o de la humanidad en general, sería el 2. En tercer lugar está el que llora por causa de un dolor propio, ajeno, no causado directamente, aunque sí indirectamente, porque todo el dolor es causado por el pecado, pero no directamente por un pecado propio, sino por el hecho de vivir en un mundo caído, pero que busca refugiarse en Dios. El cuarto sería el que llora acompañando a otro que llora, el que llora juntamente con otro. Y el quinto sería el que llora en su hambre, en su anhelo, en su búsqueda de conocer más de Dios, de encontrar más a Dios. Empecemos con el primero, que es el que más se conecta con el contexto de las bienaventuranzas. La pobreza espiritual nos muestra nuestro pecado, y el primero que llora, que debemos de entender ahí como bienaventurado, es el que llora por su propio pecado. El ejemplo que se nos debe de venir a la mente es el publicano que está orando en el mismo lugar que el fariseo, donde el fariseo se ufana de su espiritualidad, pero el publicano ni siquiera se siente digno de alzar sus ojos. Él no ve nada más que su pecado. Él no se atreve a pedir, él no se atreve a reclamar, él no se atreve a gloriarse de sí mismo. Él solo le dice al Señor: sé propicio a mí, porque soy pecador. Vayamos al Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Salmo 51 es el salmo donde David confiesa su pecado ante Dios, de la situación que hubo con Betsabé. Él no era, es increíble, pero él no estuvo
inmediatamente consciente de su pecado. Viene el profeta Natán, le cuenta una parábola de un hombre que tenía ovejas, pero fue y tomó la de su vecino. David se enoja, merece morir. Y en ese momento, Natán le dice, tú eres ese hombre. En ese momento se le abren los ojos y él ve la negrura de su pecado, él ve su pobreza espiritual, él ve su carencia, él ve cómo en algún momento él confió en Dios, buscó a Dios, refugió a Dios, anhelaba agradar a Dios, pero cómo se acomodó y cómo el pecado lo volvió a engañar y cómo el pecado lo volvió a esclavizar. Y así empieza a escribir el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, porque mi pecado está delante de mí. Y empieza con llanto, con lamento, con actitud de dolor, a clamar a Dios por misericordia y entiende esto. No hay sacrificio por mi pecado. Lo que me toca es morir. No había sacrificio posible para el adulterio ni para el asesinato. El adulterio se pagaba con muerte, el asesinato se pagaba con muerte. Él había roto los últimos 5 mandamientos. Pero le dice, Señor, no tengo sacrificio que ofrecerte, pero traigo mi corazón contrito y humillado y mi espíritu pobre, quebrantado, porque sé que tú no lo despreciarás. Entonces él está llorando su propio pecado. Él está llorando, él se está humillando delante de Dios porque logra ver, con ayuda del profeta, su propia maldad. Otro ejemplo es Isaías. Isaías ve la gloria de Dios y al ver la gloria de Dios se ve la negrura de su pecado y dice, ay de mí, ese ay de mí, aunque en la Biblia no dice llorando, pero ay de mí es una expresión de dolor, de lamento, de duelo, ay de mí, que soy muerto. Porque soy un hombre de labios inmundos, es la manera de decir estoy lleno de pecado y habito en un pueblo lleno de pecado. Vayamos a Joel 2, 12 y 13. Ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente. Hay un llamado de parte de Dios. Volveos a mí con ayuno, con llanto y lamento, rasguen su corazón, vean su pecado, vean su rebelión, vean cómo se han alejado de mí. No rasguen sus vestidos, no es algo superficial. El lamento que Dios busca es un lamento de lo profundo del corazón. No es necesariamente decir, reconocer que tenemos culpa, es realmente rasgar con dolor nuestro corazón, pero también viendo hacia Dios, que es compasivo, clemente y abundante en misericordia y que siempre está dispuesto a perdonar. Dios castiga porque es justo, porque tiene que hacerlo, pero Él no se deleita en hacer justicia. La Biblia nunca dice eso, pero sí dice muchas veces que Él se deleita, que Él se complace en tener misericordia, que Él se complace en perdonar. Dios es más compasivo que justo, por así decirlo, de una manera le deleita más, aunque obviamente nunca va a negar su justicia, pero hay un llamado constante a volvernos a Él. Vayamos a Lucas 22, 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando Jesús anunció que iba a ir a la cruz, Pedro, muy autosuficiente, dice, yo voy a morir por ti. El Señor le dice, Pedro, ¿me vas a negar? No, yo voy a dar mi vida juntamente contigo. Y de alguna manera su pecado no solamente fue el negar, no solamente fue el maldecir, sino él logra ver, me gusta la versión de Lucas porque estaban en un salón, estaban a una distancia, Jesús estaba ya siendo humillado, Pedro estaba aquí sentado, siendo acusado de que andaba con él, negando de que andaba con Jesús, y dice que el Señor se volvió y miró a Pedro.
Miró a Pedro con una mirada de amor, con una mirada de compasión, e inmediatamente él recordó que el Señor le dijo que lo iba a negar y cayó en cuenta, al igual que David, de su pecado, de su miseria, de su falta de capacidad de cumplir la supuesta promesa que le había hecho de que iba a dar su vida juntamente con él. Y claro que lo hizo mucho tiempo después, ayudado por el Espíritu, cuando ya el Espíritu vino sobre él, pero antes de eso, él era incapaz de hacer lo que se proponía hacer. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué lloró? Su pecado de orgullo, su pecado de vergüenza, su pecado de haberse avergonzado, de haber negado a Cristo. Fue algo muy fuerte para él, pero vemos cómo también Cristo lo restauró, mostrándole confianza cuando tiene esta conversación con él acerca de si le ama. Le da un voto de confianza al decirle: apacienta mis ovejas. Vayamos a Santiago 4, del 8 al 10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago se está dirigiendo directamente a la iglesia, pero le está hablando a los que se han acostumbrado a contemplar su pecado. Le está hablando a los que, como en Corinto, como en otros lugares, ya no le da tanta alergia, ya no ponen tanto alto, ya no le están poniendo tanto cuidado al pecado, y hasta están gozándose en ciertos placeres pecaminosos, y les dice: limpien sus manos y purifiquen sus corazones. ¿Cómo? Aflíjanse, lamenten, lloren, y que su risa de tolerancia, su risa de placeres carnales se convierta en llanto, y que su gozo pasajero, temporal, carnal, se convierta en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor para que realmente puedan recibir una exaltación genuina, real, una bienaventuranza. Hay un llamado de la Escritura a llorar por nuestro pecado, a constantemente estarnos examinando y a llorar nuestra condición pecaminosa, a vivir la parte final de Romanos 7. No quiero hacer lo que termino haciendo, y lo que quiero hacer en santidad para Dios a veces no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es parte de lo que debemos de llorar. El misionero a los nativos norteamericanos, David Brainerd, escribió en su diario del 18 de octubre de 1940: en mis devocionales matinales mi alma se deshizo hasta lo sumo y lloró amargamente por mi excesiva pecaminosidad y vileza. Tenemos que preguntarnos cuántas veces y qué tan frecuentemente lloramos por nuestra pecaminosidad y vileza. Pero pasemos al segundo caso, el que llora por las consecuencias del pecado de la humanidad. Vayamos a 2 de Crónicas 34:27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Cuando Josías empezó a oír el libro de la ley, él se dio cuenta de que estaban pecando como nación y empezó a llorar delante de Dios. No solamente lloró por su propio pecado, sino también lloró por el pecado de su pueblo. Vayamos a Jeremías 13:17. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Jeremías fue conocido como el profeta llorón, y hay muchos pasajes en Jeremías donde él llama al llanto y donde él se llama al llanto, donde él llora o aún expresa a Dios sintiendo dolor por el pecado del pueblo. Y él les llama, les dice: presten atención, no sean altaneros, oigan la palabra del Señor antes de que venga el juicio, antes de que venga la oscuridad. Pero si ustedes no oyen,
Mi alma llorará, mis ojos llorarán amargamente y se anegarán en lágrimas, porque ustedes serán llevados cautivos, porque el pueblo será llevado cautivo. Y eso que Jeremías profetiza lo vive y lo deja escrito en el libro de Lamentaciones. El segundo llanto que es bienaventurado es cuando lloramos por el pecado de nuestra nación, de nuestro pueblo. Entonces vemos que en Ezequiel 9:4, el Señor le dice a Ezequiel, el Señor le muestra una visión a Ezequiel y le habla a un escriba y le dice, pasa por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los que gimen y se lamentan por causa de las abominaciones que se cometen en medio de ella. Va a venir destrucción, pero la destrucción no va a tocar a los que lloran, no por su propio pecado solamente, sino también por el pecado que los rodea a ellos. Entonces, ese es otro de los llantos que el Señor espera de nosotros. Vayamos a Nehemías 1, 3 y 4. Me respondieron los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías no estaba sufriendo. Nehemías era el copero del rey, él tenía una buena casa, él tenía una buena posición económica, él estaba bien. Pero cuando él oye las noticias de su pueblo y de la condición de la ciudad de sus padres, se sienta y llora y hace duelo por algunos días. Y se queda ayunando, llorando. Luego él ora declarando el pecado de su pueblo, de su nación. Y luego él abandona su comodidad para ir a trabajar ayudando a su pueblo, cuando él pudo haberse quedado en un estado de mayor comodidad. Pero ese es el llanto que el Señor llama bienaventurado y que el Señor va a premiar con felicidad. Otro de los pasajes que vamos es a Lucas 19, 41 al 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh sí, también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús se para frente a Jerusalén, cerca de ir a la cruz, sabiendo que en el año 70 iba a venir una destrucción por cuanto no lo habían aceptado como Mesías, y llora por su pecado, llora por el juicio que viene sobre ellos, de manera similar a Jeremías. Llora no por su propio pecado, porque él no había pecado, llora por el pecado de su nación, llora por el pecado de sus hermanos, llora por el pecado de sus familiares, llora amargamente sobre esa ciudad. Entonces vemos que aún Dios se lamenta. Vayamos a 1 Corintios 5, 1 y 2. Y de esto se sienten orgullosos. No deberían, más bien, haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto porque había un pecador, había un inmoral, había alguien que estaba cometiendo un pecado de inmoralidad, y ellos se alegran de ser tolerantes, de ser una iglesia moderna. Y Pablo les dice, no, están muy equivocados. Por tolerar el pecado no se pueden alegrar. Deberían haberse entristecido, deberían haberse lamentado y deberían haber expulsado al pecador. ¿Por qué? Porque están manchando el nombre de Cristo, porque están manchando el testimonio de la iglesia. En 2 Corintios 12, 21, él a la misma iglesia le escribe una segunda carta y dice, temo que cuando os visite de nuevo, tenga que llorar porque muchos que han pecado anteriormente no se han arrepentido. Entonces vemos a Cristo llorando por el pecado de su pueblo, como vemos a Esdras, a Nehemías, a Daniel, a David, a Josías, pero también vemos a Pablo llorando con la necesidad de decirle al pueblo, tienen que llorar cuando haya pecado entre ustedes, y yo sé que voy a llegar a llorar porque me voy a llegar a encontrar
con algunos pecadores que no se han arrepentido. Necesitamos llorar, no solamente por nuestro propio pecado, sino por el pecado del pueblo, de la iglesia, de los miembros de la misma comunidad en la cual nos congregamos. Pero hay un tercer motivo de llanto que no es necesariamente directamente por el pecado, por supuesto, es por el pecado de otros, es por el pecado del mundo, pero es por un proceso de dolor que no necesariamente está unido al pecado, que puede ser un duelo, que puede ser una pérdida, que puede ser una aflicción, una tribulación. Aquí quiero que vayamos a 1 Samuel 34. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Aquí ellos fueron a una batalla, dejaron a sus hijos y a sus mujeres en Siclag en el campamento, vinieron unos hombres y se llevaron cautivas a las mujeres y le quemaron la ciudad. Y cuando regresó David y sus hombres, encontraron todas sus casas quemadas. No estaban sus mujeres, no estaban sus hijos, habían sido llevados cautivos. ¿Y qué hicieron? Alzaron su voz y lloraron de tal manera que hasta que no les quedaron más fuerzas para llorar. De hecho, la gente quiso apedrear a David y David llamó al sumo sacerdote y David consultó a Dios y Dios le dice, persíguelos porque los voy a entregar en tu mano. Entonces, eso es algo que no es por causa del pecado de David ni por causa del pecado de nadie del campamento. Fue un ataque del enemigo, fue un ataque de los enemigos que trajo pérdida, que trajo dolor, que trajo lamento. Pero Dios los fortaleció. Veamos el Salmo 119, 28. De tristeza llora mi alma. No sabemos cuál es el motivo de la ansiedad, de la tristeza, del lamento, pero está llorando y le está pidiendo al Señor que lo fortalezca según su palabra. Entonces vemos que ese es un llanto que es bienaventurado. El siguiente es el que llora con el que llora. Vayamos a Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Vemos que hay una orden, hay un mandato también a llorar con el que está dolido. Este contexto en Romanos 15, igual que en 1 Corintios 12:26, Pablo habla en Romanos 12 del cuerpo, de la iglesia, de que somos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12 toca el mismo tema. Y en 1 Corintios 12:26 dice, si un miembro sufre, todos tienen que sufrir con él. Y en Romanos 12:15 dice, lloren con los que lloran. O sea, parte de nuestra responsabilidad como parte del cuerpo es apoyarnos entre nosotros. Y si alguien tiene un motivo de celebración, pues celebremos. Pero si alguien perdió un ser querido, si a alguien le ocurrió una pérdida, si alguien está atravesando un momento de dolor, aun sea por su pecado o no sea por pecado, tenemos que llorar con él, tenemos que llevar sus cargas, tenemos que mostrarle amor. Vayamos a Juan 11, 32 al 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Algunos ahí después de que Jesús llora dicen, oh, lloró porque le amaban. No. Jesús no pudo haber llorado por Lázaro. Él mismo le había dicho a sus discípulos, está dormido, pero yo voy a levantarle. En el verso 33 dice, cuando Jesús la vio llorando y vio llorando a los que estaban con ella también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Qué fue lo que conmovió a Jesús y entristeció a Jesús? No fue la muerte de Lázaro, el verso lo dice, fue ver el llanto de María y de los que estaban con María. ¿Por qué Jesús lloró en el verso 35? Porque él estaba viviendo lo que después nos iba a aconsejar a través de la mano de Pablo. Él estaba llorando con el que llora.
Él estaba mostrando a María que comprendía su dolor y que se hacía uno con ella, que él se dolía al ver su dolor. Él estaba demostrando a los que con ella estaban llorando que le dolía ver su sufrimiento. Él no estaba llorando por Lázaro, ni estaba llorando por su amigo. Él estaba llorando con los que estaban llorando. Él estaba acompañándolos en su dolor. Ese fue el motivo, lo que lo conmovió. Y la quinta razón, el quinto llanto que vemos en la Escritura, que es bienaventurado, es el que llora de anhelo por Dios. Aquí quiero que vayamos al Salmo 42, del 2 al 4. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré y veré el rostro de Dios? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todo el día me dicen, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo marchaba con la multitud y los conducía hasta la casa de Dios, entre voces de júbilo y de acción de gracias de la multitud en fiesta solemne. Es probable que David escribiera este salmo cuando tuvo que salir de Jerusalén por la rebelión de Absalón. Y él dice, mi alma tiene sed. ¿Cuándo me presentaré de nuevo en la casa de Dios? Me acuerdo de cuando yo guiaba en adoración al pueblo hacia la casa de Dios. Y el no poder estar en la casa de Dios, el no poder alabarte, el no poder adorarte, el no poder presenciar el sacrificio, hace que mis lágrimas sean mi alimento de día y de noche. O sea, claro, lloraba también por la rebelión de Absalón, lloraba también por su pecado como no ejercer bien su paternidad, pero el Salmo se enfoca en que el motivo de su llanto es recordarse cuando él estaba en la casa de Dios. El Salmo enfoca que el motivo de su llanto es su sed del Dios vivo. Ese es el factor más fuerte que produce que sus lágrimas sean su llanto de día y de noche. Vemos, por ejemplo, a la amada en Cantares 5:6, el amado se fue y ella sale y dice, cuando salí se había ido y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Hay un llanto, hay un dolor porque no está el amado y porque no lo encuentra. En Jeremías 5:40, Jeremías profetiza que vendrá un tiempo donde vendrán allá, andando y llorando y buscarán al Señor su Dios. Zacarías 12:10 también nos dice que se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito cuando le vean a quien han traspasado. Hay un llanto que viene de nuestro anhelo del encuentro con Dios. Vayamos a Mateo 9:15. Y Jesús les dijo, ¿pueden los hijos de la recámara nupcial tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús dice que él estando con los discípulos no era momento para ayunar, pero que cuando él no estuviera, entonces ellos iban a ayunar. El ayuno, el lamento, el llanto están muy conectados en el Antiguo Testamento, en las fiestas judías y en la Escritura. Lo que Jesús está diciendo es que iba a haber un momento donde su pueblo iba a llorar por su ausencia, iba a llorar por el anhelo de encontrarse con él, de sentirlo, de ver su manifestación, de ver su presencia. En el libro de Jonathan Edwards, titulado Memorias, leemos, en una ocasión en que había cabalgado, escribe él, hasta dentro del bosque en el año 1737, después de bajarme del caballo en un lugar retirado a fin de caminar para entrar en la contemplación divina y la oración, tuve una perspectiva que para mí fue extraordinaria de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y los hombres, y su gracia y amor maravillosos, grandiosos, plenos, puros y dulces, y su mansa y bondadosa condescendencia. Esta gracia que parecía tan tranquila y dulce apareció también grandiosa por encima de los cielos. La persona de Cristo aparecía inefablemente sobresaliente, con una excelencia lo suficientemente grande como para consumir por completo todo pensamiento y concepto.
y que continúa hasta donde yo puedo juzgar durante cerca de 1 hora, en la cual me mantuve todo el tiempo en un diluvio de lágrimas y llorando en alta voz. Un hombre que algunos decían que no era emocional al predicar, en su diario, él cuenta que en sus momentos de oración ha tenido encuentros con Dios que han producido en él un diluvio de lágrimas y hasta gemidos y llantos en voz altas. Una de las preguntas a la que quiero pasar luego de ver esto ¿es el llanto un signo de debilidad? Nosotros vivimos en una sociedad donde se cree que el que está estable emocionalmente es el que no tiene emociones muy fuertes. De hecho, hay una influencia en el pensamiento grecorromano de la escuela estoica, donde la escuela estoica no le da importancia a las emociones. Hay una influencia gnóstica donde ven las emociones como esa parte pasional, como esa parte mala del hombre, y entonces en algún momento se influenció también eso el cristianismo, y algunos dentro de los círculos cristianos han llegado a decir que a Dios no le importan las emociones, sino nuestra santidad. Sin embargo, este es un sesgo estoico, no es un sesgo que nace de las Escrituras. Dios, en su presencia amorosa con nosotros, por su palabra y por su espíritu, Él nos consuela en nuestras aflicciones, nos alivia en nuestras ansiedades y nos da esperanza cuando nos afligimos. Y hay algo sumamente importante, que es que vemos en la palabra que Dios mismo se lamenta. Dios mismo se entristece y, por así decirlo, Dios mismo llora. Pero hay varios pasajes que nos muestran a Dios como entristecido. Vayamos a Génesis 6, 5 y 6. Y vio el Señor que la malicia de los hombres eran muchas sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Se entristeció el Señor de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Quería mostrar esta diapositiva. La anterior pues es un resumen de lo que vimos: los que lloran por su pecado, los que lloran por el pecado del pueblo, los que lloran de dolor pero refugiándose en Dios, los que lloran con los que lloran y los que lloran de anhelo con Dios. Son las 5 clases de llanto que son bienaventuradas y que tendrán una recompensa según la Escritura. Pero luego viene esta pregunta: ¿es el llanto un signo de debilidad? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios mismo se presenta lamentándose y llorándose. Vemos en Génesis 6, 5 y 6 a Dios que sintió tristeza en su corazón. El Salmo 78, 40, que lo pueden ver aquí en la pantalla, dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía? En Lucas 19, 41 y 42 ya lo leímos. Jesús se para frente a la ciudad de Jerusalén y llora sobre ella. En Efesios 4:30 Pablo nos dice: no contristen, no entristezcan, no aflijan al Espíritu de Dios cuando ustedes buscan dividirse y Él está para unirlos. Hermanos, el llanto no es un signo de debilidad y debemos de desechar esa idea que viene del pensamiento estoico grecorromano y no de la Escritura. El llanto es un signo de fortaleza porque se necesita valor para afrontar el dolor. Y aquí quiero explicar un poco, en el tiempo que me queda, lo importante que es llorar. En primer lugar, el llorar es importante porque nos ayuda a lograr la aceptación de las experiencias dolorosas como parte de nuestro crecimiento. Hay un pasaje en Jeremías 18 donde Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero, y él ve al alfarero tomando una vasija de barro y la vasija se arruinó en sus manos y el alfarero la deshace y empieza a hacerla de nuevo. Y Dios le dice: no puedo hacer con ustedes lo mismo. No puedo venir y quebrantarlos porque encontré piedras, encontré dureza de corazón, encontré pecado, encontré cosas que no me agradan. Por supuesto que sí. Hermanos, el llanto viene del dolor y el dolor viene del proceso de transformación de Dios como nuestro alfarero, queriendo hacernos a la imagen de su Hijo.
Pero el proceso de llanto nos ayuda a vivir lo que sentimos. El llanto nos ayuda a expresar el dolor, a comprender la emoción que estamos viviendo y a comprender el por qué Dios está permitiendo eso. El llanto ayuda a la aceptación de que vivimos en un mundo caído, a la aceptación de que no lo podemos controlar todo, a la aceptación de que somos vulnerables, a la aceptación de que Dios se ha propuesto transformarnos a la imagen de su Hijo y tiene que remover lo que no se parezca a Él. El llanto también nos ayuda a liberar el corazón de la amargura. Cuando vienen momentos de aflicción, nuestra mente se llena de estrés, de ansiedad, de amargura, de dolor, de resentimiento, y a través de las lágrimas en la presencia del Señor podemos abandonar nuestra carga a sus pies y podemos abandonar también las ideas de querer gobernar nuestra propia vida y asumir nuestra propia forma. El llanto nos ayuda a generar un estado de calma interior. ¿Por qué? Porque nos permite sacar, y eso está conectado un poco con la tercera, con la segunda aquí, pero el punto es que el llanto nos recuerda que somos humanos y el llanto puede convertirse en un momento de honestidad y por lo tanto de cambio. Nuestra aflicción es real, pero no es definitoria. La aflicción nos guía, nos debe de guiar hacia el entendimiento, hacia el crecimiento y hacia nuestra transformación. Nos debe de guiar hacia refugiarnos en Dios. No debemos esconder nuestra aflicción. El lamento es parte importante de la experiencia cristiana. Respecto a esto, dentro de lo que produce el llanto como parte de nuestro crecimiento, es que trae esos momentos de honestidad. Oscar Wilde escribió: tras la alegría y la risa puede haber hipocresía, pero generalmente tras el dolor siempre hay dolor. Aún es más sensato decir que tras el dolor hay siempre un alma capaz de sentir, de aprender, de sanar y de ser consolada. La pena, a diferencia del placer, generalmente no lleva máscara. De hecho, él dice que lo que tengo ante mí en el momento del dolor es mi pasado, es la experiencia negativa, y tengo que aprender a mirarlo con otros ojos, hacer que el mundo lo mire con otros ojos y que Dios lo mire con otros ojos. Pero eso no lo puedo conseguir menospreciándolo, ni alabándolo, ni negándolo, solo aceptándolo como parte importante de la evolución de mi vida y de mi carácter. Él hace una meditación de cómo en este mundo buscamos ignorar el dolor, y por eso los que sufren generalmente terminan por ser personas que la sociedad calla, por ser los sin voz, por ser los que no pueden expresarse. Y él muestra cómo Cristo se acercó para hacer su reino con aquellos que no tenían voz, con aquellos cuyo llanto solo lo miraba Dios, y los escogió como hermanos. Quiso ser ojos para los ciegos, oídos para los sordos, un grito para los que tenían la lengua atada. Su deseo fue para los incontables que no habían encontrado palabras, ser una trompeta con que llamar al cielo. Para Cristo era más valiosa la compañía de los que conocían lo que era el dolor y el sufrimiento. Era parte de su misión hacer de sí mismo la imagen del varón de dolores experimentado en quebrantos y enseñarnos el valor del sufrimiento y del llanto. Eso es algo muy hermoso. Cristo nos enseña que hay un valor en el dolor, en el quebranto y en el llanto. Y él mismo lo vemos llorando en Jerusalén, lo vemos llorando en Hebreos 5:7, nos dice que con clamor y lágrimas él clamaba al que podía librarle de la muerte. En segundo lugar, el llanto es importante porque nos permite ver la situación con una mejor visión y perspectiva. Dado que el llorar permite liberar la angustia, el estrés, la frustración que abruma la mente, luego de llorar se puede pensar con mayor claridad. Charles Spurgeon escribió: las lágrimas pueden aclarar el ojo para que veamos con una mejor visión y perspectiva. Las pérdidas revelan la insuficiencia de todas las cosas que nos rodean, que apreciamos, permitiéndonos apreciar más toda la suficiencia de Cristo. Porque así como disfrutamos mejor de las estrellas cuando está oscuro, y así como cuando todo está oscuro en la vida que nos rodea, podemos disfrutar mejor de las glorias celestiales. Y no solo de las celestiales, dice Spurgeon, también los momentos de tristeza pueden ablandarnos para apreciar pequeñas bendiciones cotidianas que de otro momento pasarían olvidadas
o sin ser percibidas. Los dolores no solo nos permiten apreciar las bendiciones del Señor, nos empujan a Él. El miedo y la tribulación nos hace aferrarnos a Él como nunca lo haría el tiempo de bonanza. Cuando yo era niño pequeño, recuerda Spurgeon, y salía a caminar con mi padre, me separaba de él y corría, pero cuando miraba a un perro suelto en el camino, me aferraba a mi padre tan fuerte y tan cerca como podía. En tercer lugar, el llanto nos ayuda a ser espiritualmente más fructíferos. Hermano, es el llanto el que permite que la paz de Dios inunde nuestros corazones y fortalece nuestra paciencia, nuestra capacidad de esperar en Él. El llanto fortalece nuestra fe porque nos recuerda nuestra vulnerabilidad y nos facilita confiar más en Dios que en nosotros mismos. El llanto fortalece nuestra benignidad y bondad porque nos impulsa a intentar disminuir el sufrimiento de otros. En otras palabras, nos hace más humanos. El que llora es más vulnerable y eso le hace ser mejor en sus relaciones con otros. El llanto también nos hace crecer en humildad y en mansedumbre y también fortalece nuestra templanza, porque en el momento de llanto a veces logramos esa capacidad de posponer la recompensa porque recordamos que hay un tiempo para todo y que hoy es tiempo de llorar, pero mañana será tiempo de reír. Jesús nos está diciendo que nadie puede ser feliz sin haber sufrido. Y Jesús nos está guiando a través de las bienaventuranzas a ver el sufrimiento como un abono para producir fruto de gozo. Y como cuarto beneficio de por qué es importante llorar es que nos permite apreciar la total suficiencia de Cristo. 2 Corintios 4:7 dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Spurgeon escribe, la gracia tiene sus triunfos y la paciencia sus mártires. Mártires no menos dignos de horror, porque se consuman en dolor. El ministerio de Jeremías es tan aceptable como el de Isaías. No desprecies al cojo, sino honra a aquellos que aún desfallecidos siguen avanzando. Bienaventurados los que lloran, dijo el varón de dolores, y que nadie los considere de otro modo cuando sus lágrimas están sazonadas con la gracia, porque tenemos el tesoro del evangelio en vasos de barro y que nadie se extrañe si ese vaso de barro está lleno de grietas aquí o allá. Entonces, hermanos, vemos que hay una bienaventuranza en los que lloran, pero hay un llanto que debemos evitar. Hay un llanto que no es bíblico. Es el llanto cuando se llora sin esperanza. En 2 Corintios 7:10, Pablo nos dice que la tristeza que es conforme a Dios nos guía hacia Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero la tristeza del mundo, el lamentarse nada más porque sí, sin correr a Dios, no va a traer bienaventuranza, va a traer muerte. 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo hablando del duelo y hablando de la muerte de los seres queridos nos dice, está bien que se entristezcan, pero no lo hagan como los demás que no tienen esperanza. Lloren a sus muertos, pero con la esperanza de que los van a volver a ver. Y en 1 Corintios 10:11, Pablo nos recuerda que hay cosas del pueblo de Israel que no podemos imitar y ellos no lloraron volviéndose a Dios, ellos se quejaron, ellos provocaron al Señor. Rockman escribe, las circunstancias desafiantes que encontraron en el desierto no llevaron a los israelitas a confiar más en Dios, sino a rebelarse en contra de sus propósitos. En su dolor no se acercaron a Dios, sino dijeron, no queremos a Dios, queremos regresar a Egipto. Esa es la diferencia entre el lamento y la queja. El lamento nos lleva hacia Dios. Nos lleva a confesar nuestro dolor y nuestra angustia a Dios. Sin embargo, la queja nos aleja de Dios. Y si nos alejamos de Dios, nos quedamos sin esperanza. Termino para variar con algunas preguntas de reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? ¿Has llorado por tu propia pecaminosidad? ¿Has logrado ver la vileza y negrura de tu propio corazón? ¿Te lamentas por las abominaciones que se cometen en la tierra y por el aumento de la maldad? ¿Lloras cuando tu hermano en Cristo está pecando? ¿Te ha ayudado el llanto a aceptar la voluntad de Dios y a dejar tu carga de tristeza y amargura a sus pies? Pero más importante, ¿has llorado
ante la gran visión de su amor, de su majestuosa gloria y de su inmensa gracia para contigo. Porque yo creo que no hay llanto más exquisito que el llanto que se produce en nosotros al sentir su amor, al sentir su perdón, al sentir su compasión, al sentir su paternidad. Dios quiera que ese sea el llanto que se dé en nosotros para encontrar el camino a la felicidad a la que Cristo nos quiere llevar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender que son felices, que son dichosos, que son florecientes. Los que aprenden a llorar, a lamentarse y a hacer duelo por su propio pecado, por el pecado que nos rodea. El que aprende a dolerse con el que se duele. El que aprende a refugiarse en ti en medio de sus momentos de dolor. Y el que llora anhelando encontrarte y conocerte más. Señor, que esas sean las lágrimas que derramemos. Te lo suplicamos. Quita de nosotros toda dureza de corazón que ha traído el mundo. Tú dijiste que en los últimos días la maldad aumentaría y el amor de muchos se enfriaría, la sensibilidad de los corazones disminuiría. Pero haznos sensibles a tu presencia y haznos sensibles a tu amor y haznos sensibles a lamentarnos por nuestro pecado y por el pecado del mundo. Te lo suplicamos. Amén.